Bueno, mis amigos, vamos a hablar de chavitos que usted tiene que sacar del bolsillo cada vez que usted adquiere un servicio. Antes solamente eran los restaurantes, pero esto se ha proliferado y está por todas las esquinas. Y lo que usted compra, va a una farmacia, donde quiera que vaya, hay que dar propina. ¿Por qué? ¿Quién regula eso? ¿Quién exige eso? Vamos a hablar de ese detalle y de muchos otros, así que vamos a ver los titulares. Los reclamos y manifestaciones no se detienen. Esta vez le tocó el turno a los meseros. Pero en general, ¿estamos pagando demasiadas propinas? Y en solo minutos discutimos esos temas llenos de controversia que le afectan a usted. Entérese aquí, en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, el estado de situación del programa de hoy lo voy a arrancar básicamente atendiendo este tema, porque he recibido muchas llamadas y también lo he notado en el plano personal, que de momento, donde quiera que uno entra a comprar o adquirir un servicio, sale una maquinita como esta que les voy a estar enseñando, esa que está ahí, que le pide a uno el 15, el 18, el 20 o hasta el 30% de tips, o sea, de un donativo de la ayuda que uno le da a las personas por el servicio que uno le presta a uno. Y bueno, pues en los restaurantes uno no tiene problema porque obviamente uno está recibiendo un servicio, lo sienta en una mesa, le dan atención, se asegura que el plato llegue como uno lo pidió, que llegue con la rapidez, que llegue caliente la comida, que esté buena. Todas esas cosas las hace el mesero. Provoca que usted tenga un momento placentero y que disfrute la experiencia de un restaurante. Bueno, pues hay uno sin problema, pues otorga la propina. Pero miren lo que está pasando, señores, es propina por doquier. Vamos a ver por dónde están pidiendo la propina. Bueno, en los restaurantes ya sabemos, pero en las barras, que usted va a comprar cualquier cosita allí en una barra, propina. En los casinos, en las cafeterías, en los food trucks, señores. Usted va a comprar un sándwich en un food truck y después que usted se queda 15 minutos esperando por el sándwich, cuando va a pagar, propina. Y así por todos lados, el delivery, el to go, el Uber. Ahora cuando te lleva a algún lado, cuando te lleva comida, te pide que también le des algún tipo de propina. Y por ahí sigue los salones de belleza, el lavado de carro, en el ballet parking, que también está bastante caro y también tú tienes que darle propina. Bueno, en todos lados básicamente se está solicitando la ayuda. Y es que esta maquinita que ha llegado al mercado, vamos a ponerla nuevamente, se ha convertido en el instrumento básicamente de cobro en todos los lugares en los cuales uno visita. Y automáticamente cuando usted va a pagar, le sale la pantalla del tips. ¿Y qué usted va a hacer? Usted le va a decir que no a la persona que le está dando el servicio. Usted básicamente se queda sin opciones y termina marcando el 15, que es la primera opción. Y yo me pregunto, ¿usted un 15 aquí, un 15 al mediodía, un 15 por la tarde, un 15 cuando compra el café, un 15 por la noche? Cuando usted viene a ver, son decenas de dólares que salen en el bolsillo y de seguro que usted no lo tiene presupuestado y por la tarde o al final de mes termina descuadrado, como nos pasa a muchos de nosotros. Arranquemos a jugar con ese tema que me parece que es un tema importante, así que empecemos el juego inmediatamente. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Un abrazo a todos los puertorriqueños en el Día del Amor y la Amistad. Un abrazo grande a todos y gracias por el apoyo que siempre nos dan. Ustedes son nuestros hermanos aquí. Sí, Marie Fleming, Leo Aldi, saludos. Buenas noches, Felinán. Leo, buenas noches. Un privilegio estar aquí con ustedes y con toda esa gente que nos ve todos los días por aquí, por Jugando Pelota Dura. Bueno, tengo un panel interesante, pero no sé si a ustedes les ha pasado que cada vez que van a comprar cualquier cosita se encuentran con la maquinita que le acabo de decir. ¿A ti te ha pasado? Sí, a todos. Yo creo que nos ha pasado a todos y ahora con mucha más frecuencia. Pero como tú mencionas ahorita, uno con mucho gusto da una propina por un servicio. Donde está el problema es que ahora estamos viendo que tú compraste algo y es un carry out o estás haciendo como tú dijiste ahorita en los food trucks y cosas, y ahí es donde está proliferando este tipo de solicitud de propina que no es por un servicio, es por algo que tú estás comprando y pagando por eso. Sí, ahí es donde está el problema. ¿Te ha pasado, Leo? Sí, me ha pasado y coincido. O sea, cuando uno compensa ese servicio a la gente que viene a tu mesa a asegurarse de que todo esté bien. Hay dos razones principales por las cuales uno da una propina. Buen servicio, la primera siempre, y que uno entiende
percibe que hay poca compensación para esa persona, sea el Uber, sea el taxista, sea la persona que sea que esté, o el delivery de la comida, uno percibe que está siendo injustamente compensado, que es mal compensado, uno quiere suplementar eso, pero también uno quiere compensar el buen servicio. Y cuando uno va a comprar algo simplemente y te dan el café o lo que sea, pues uno siente que esa propina no necesariamente corresponde porque no se ha provisto un servicio. Estás en la caja esperando que te den el café y vas a pagar el Mira, el café. te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Oye, y a mí toco este tema con tristeza porque yo sé que todo el que trabaja, pues trabaja por una necesidad. Claro. Pero Felina, y perdóname, porque también el mesero tiene una compensación menor que otro tipo de empleado. Correcto. Tiene 2.13, me parece, sí. 2.13 que se suplementa el tip, la propina suplementa ese salario. Te decía que a mí me da, o sea, lo toco con mucho cuidado porque tengo familiares que trabajan de mesero, tengo personas que trabajan en todos estos lugares, pero ha llegado un poco la exageración. Te voy a dar un ejemplo. Voy a un negocio de estos de mantecado muy grande, muy famoso en Puerto Rico, entro por el servicarro y cuando voy a pagar el mantecado me pidieron una propina por el servicarro. Y no es que Y yo dije, bueno, yo no, ok, la voy a dar, pero cuando tú sigues sumando pero no y te vienes la a ver, piden, no te la piden afirmativamente, sino que te ponen la maquinita. Sí, la máquina está ahí. Y pues ese es el default. Y tú lo que ves es el 15 bien grande y el 20% de sugerido de tips, pero abajo tengo que destacar que abajo en la máquina dice no tips. No tips, exacto. Pero uno se siente mezquino también. Exacto, uno se siente mal diciendo no te voy a pagar por la propina, no te voy a dar la propina a pesar de que me diste un... Pero estamos desvirtuando lo que es el objetivo de las propinas. Qué buen punto has traído, porque yo creo que ahí era que yo quería llegar. O sea, como que se ha desvirtuado. De momento todo el mundo quiere propina para todo. Me llevaron comida en el Uber. Y cuando el hombre me deja la comida, al final me pide que si le quiero dar Uber tips también. Pero ese se lo merece. Ese se lo merece porque ha salido en su carro a dar un servicio. Pero él cobra por eso, él cobra por la gasolina, cobra por todo. Bueno, pero ¿y cuando llueve? Cuando llueve sí que hay que darle el tip. Uno que no sale ahí no sabe. Sí, María. ¿Tú se lo das o no? Yo doy. Sí, propina. Todos damos, pero el porque punto es que es... uno, o sea, es bien difícil uno no dar propina porque uno realmente quiere ayudar a la otra persona. Sí, claro. Pero el planteamiento tuyo es válido. Lo que no estoy de acuerdo es que se desvirtúe lo que es el objetivo de la propina. Exacto. Aquí está el ex secretario del Trabajo, don Carlos Rivera. ¿Dará propina el ex secretario del Trabajo? ¿Ustedes creen? Aquí está. ¿Cómo está, secretario? Seguro, damos la propina a los empleados precisamente porque el concepto de la propina, como ustedes estaban discutiendo, es precisamente que ellos ganan menor, ¿verdad? Tienen un salario menor, inferior y compensan con la propina. A diferencia de otro tipo de empleados donde tiene garantizado su salario mínimo. ¿Quién gana menor? ¿En qué lugares se gana menos? Al salario regular, por ejemplo, el de los mantecados, por dar un ejemplo. Por ejemplo, todo lo que es propina, que da servicio, que da algún tipo de servicio, va a ser a 2.13. Todo el que lo pida. Todas esas personas van a ganar 2.13 mínimo su salario por hora. Pero ahora bien, la diferencia... Incluyendo el de food truck, por dar un ejemplo. No, tiene que si es mesero o, ¿verdad? En ese sentido, sí. Ahí no hay mesero. Por eso, si no hay mesero, volvemos a un servicio. Estamos hablando de que servicio estamos explicando que son las personas que sirven a la mesa, que limpian la barra, que puedan estar llevando los dispensadores, pero si están detrás en la barra. Del counter, dispensando helado o refresco. Y no está dando ningún servicio al comensal. No y sería esas personas, disculpe que le interrumpe, pero esas personas, como las que está mencionando Leo y las que estamos mencionando, que no están de meseros, sino que están dando un servicio de que están despachando la mercancía. Ellos cobran el mínimo. Es un cajero que cobraría correcto o sea, que el está mínimo. cobrando $8.50, pero Correcto. a la vez me están pidiendo la propina por despacharme por lo que le están pagando. Ahí, obviamente, el cliente tiene la opción de no tiene que dar la propina, ¿verdad? Puede escoger y no darle la propina, pero decir que ese empleado tiene derecho a propina, no lo tiene. El que tiene derecho a la propina por virtud de ley es aquel que da un servicio. Así que si ese servicio no se da, pues no está obligado la persona en darlo, pero puede darlo si Antes de entrar al análisis, que tengo aquí otros invitados, ¿por qué se desarrolla? Ahora mismo estamos en un debate en Puerto Rico sobre algunos meseros están pidiendo que se le reajuste su salario.
¿Cómo nace la idea de darle a este empleado menos salario y combinarlo con la propina? Esto sale del Fair Labor Standard Act de la ley federal. La ley federal establece a nivel de todos los estados un mínimo de 2.13 a aquellos empleados que trabajan mayormente, ganan $30 o más mensuales en concepto de propina, o dan un 20% en servicios, porque también hay otro empleado que no necesariamente es mesero, pero asiste un 20% de sus funciones a dar cierto tipo de servicio, limpia la mesa, arregla el área. Pues esa persona también tendría derecho a propina. Asiste al mesero. Asiste al mesero y tendría ese derecho para poder recibir O sea, en propina. Estados Unidos también este tipo de empleados gana lo mismo. Hay un mínimo y los estados, algunos estados lo han regulado y lo han aumentado, han hecho una combinación y demás. En el caso de Puerto Rico es importante señalar que la ley aprobada de salario mínimo, la ley 47, establece una comisión de salario mínimo específicamente para estudiar lo que tiene que ver con las propinas y establecer un salario mínimo. Sí. Los empresarios que tienen estos negocios donde, como dice Ferdinand, ha ido y va por el mismo servicarro y le ponen la propina y todo, los propios comercios, dueños de esos comercios son los que están promoviendo esto, aun cuando los empleados, en este caso, no son empleados de propina, lo están promoviendo ellos porque están poniendo esa propina. ¿Y esa propina se la van a dar a ellos o se la van a embolsicar ellos? Eso habría que ver finalmente cómo, ¿verdad?, cómo van a trabajar la propina. El llamado es, como menciona, a la ciudadanía que esté alerta de que no están obligados a dar propina porque no es un empleado que cobre propina y puede escoger. Y esos empleados no tienen garantía de que le van a dar la propina porque ellos no son empleados de propina. Correcto. En ese sentido, los empleados no son empleados de salario de un mínimo ya garantizado. Pero antes de pasar a Mateo, el punto es, si este empleado al finalizar la jornada semanal de trabajo, entre lo que le paga el dueño del restaurante o el empresario y lo que recibe en propina, está por debajo del salario mínimo, ¿qué ocurre? El patrono tiene que pagar la diferencia, ¿sabe? Está garantizado en ese sentido que el patrono tiene que pagar el mínimo, el salario mínimo de Puerto Rico. Usted nos está diciendo que ningún mesero gana menos de 8.50. No, inclusive, si gana menos de 8.50, puede ir al Departamento del Trabajo, puede erradicar una querella normal del trabajo porque ese patrono está violando la ley. Lo que pasa es que no lo hacen porque tienen miedo a que pierdan el trabajo. Y está la ley de represalias. Si ocurriera esa situación, también puede haber una demanda de represalias contra el patrono por despedirlo y tomar una acción en el Departamento del Trabajo. Pregunto, Mateo Siria, bienvenido. Qué bueno estar aquí con ustedes, Carlos. Qué bueno verte. Sí, ok, usted está, obviamente es el empresario, usted representa a todos los comercios en Puerto Rico que tienen este tipo de servicio, que es restaurantes, panaderías, etcétera. ¿Cómo se está teniendo el reclamo que hacen los empleados en este momento? O sea, donde dicen que no se ganan lo suficiente. Mira, Ferdinand, nosotros al día de hoy no hemos tenido ningún reclamo directo a nosotros de meseros que se quejen porque no se están ganando lo que bien explicó Carlos aquí, el mínimo salario que es 8.50, que cabe señalar que Asociación de Restaurantes estuvo de acuerdo con ese aumento de salario mínimo 8.50, que fue el que empezó en enero, y que a la misma vez atiende también al mesero, donde estipula que el mesero lo mínimo que puede ganar es 8.50. Y si ese mesero trabaja X horas en una semana y devenga X salario y tú divides ese salario por las horas y da menos de 8.50, por ejemplo, le da $5, el patrono tiene que poner 3.50 a la hora porque tiene que garantizar los 8.50 de ese mesero. Pero Mateo, en la práctica, los meseros en los establecimientos que conocemos, ¿verdad?, restaurantes que son conocidos, ganan mucho más que el mínimo, ¿no? Porque viven de los tips, viven de la propina y viven de que el servicio de ellos sea compensado por comensales particulares. Déjame hablarte de este estudio que nosotros hicimos. Sobre 150 restaurantes participaron, entre 5.000 y 6.000 meseros que esos restaurantes representan. Por W2 la media dio a $18 por hora. Por W2, no es lo mismo decirlo, es que sacamos las W2 que se reportan y cuando divide las horas que trabajan te da una media de 18 horas. Los vimos hasta $25 y los vimos hasta $13, pero la media es $18. Entonces, ¿a usted le consta, secretario? Sí, no, definitivamente en el caso de los meseros sabemos que ¿verdad?, con las propinas, como menciono, mínimo van a ganar los 8.50 porque el patrono está obligado a parearlo. Pero sí, hemos visto meseros que ganan mucho más que eso. Y como menciono, inclusive para aumentar el salario mínimo de los meseros, la Comisión de Salario Mínimo, en la Ley 47 claramente establece que ellos son los que van a hacer un decreto mandatorio y se tiene que hacer un análisis para hacerse. Ok, quiero entrar en el tema de todos los demás lugares donde se está pidiendo la propina. A ver qué opina usted como secretario. Pero también tengo a líderes de los meseros que están aquí y van a debatir este tema con nosotros, con Mateo y con el secretario, a ver cómo podemos lograr aquí un acuerdo o saber la verdad de lo que ocurre dentro de la industria de los meseros. Pero vamos con Yailin para que nos adelante otros temas.
Ay, 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 Ferdinand, las redes están que arde, la discusión está activa en nuestras redes sociales. Pero y este tema no se acaba aquí, continuamos la discusión del tema de las propinas y analizamos los reclamos de los meseros, ya que el gobernador habló a favor del aumento que están solicitando. Además, hoy hablamos de un programa que busca ponerle un alto a la deserción escolar. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand. Yo creo que cuando uno va a un restaurante o un valet parking, ya uno va sabiendo que hay un fee adicional. Vamos normal, porque si no fuera obligado, como quiera la damos, así que... ¿Pero usted no lo ven excesivo? Sí, excesiva sí está, pero no nos molesta. Es bastante aceptable. Yo pienso y creo que muchos de esos trabajadores merecen un poquito más, ya que la palabra lo dice, es propina, ¿verdad? No está en el salario y dan el 100% por estar ahí trabajando. No se le puede sacrificar la propina. Yo creo que todos los restaurantes los dueños tienen que sacrificar sus ganancias, porque está todo el mundo sacrificándose. A veces uno se siente medio incómodo cuando te piden tanto propina por los servicios que se supone que le estén pagando, pero si su patrón no le paga una cantidad absurda, pues entonces pues uno tiene que ser justo con eso. Pero sí me molesta cada vez que me piden 15% de propina, pues yo mismo buscar mi comida en donde sea que esté y es hasta incómodo. Bueno, regresamos aquí, fíjate, ese joven recogió bastante de lo que hemos estado hablando. Pero el puertorriqueño es justo. O sea, sí, queremos siempre, no queremos que nadie sufra. Ni que cobre. Y hay una realidad, $2.13 el salario que no se atiende desde el 1990. Es momento en que hay que revisarlo. El gobernador Pierluisi dijo hoy que estaría, me imagino que positivo en el aspecto de un aumento en el salario mínimo para los que ganan propina de $4.25. ¿Está usted de acuerdo con eso, Manolo? No te pido vuelta, pero es Mateo. Ay, mira, no, pero no pido vuelta nunca. No, jamás, al padre no se pide vuelta. No, jamás. Pues mira, sí, yo te puedo decir a ti que mañana nosotros estamos con Domingo Torres, porque nos pidieron una deponencia la semana pasada, tan temprano como la semana pasada, y definitivamente la información que vamos a estar entregando a ellos... Domingo Torres es el representante. El representante. Se la vamos a estar entregando también al gobernador, porque hicimos un análisis profundo e intenso de cómo está la industria ahora mismo, para que ellos la vean, para que ellos entiendan que no podemos legislar sin hacer un análisis de la situación actual del país y adicionar a eso de qué impacto va a tener esta legislación. No hay ninguna. Déjame ver qué dicen los meseros, los portavoces de ellos. Reconozco también que está Laisa García, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Hola. Buenas noches, encantada de saludarla en el día de San Valentín. Hola, Laisa. Qué bueno. Bueno, aquí está la licenciada Verónica Banucci, cofundadora del Movimiento Justicia Salarial. Saludos a ella y también a Randy Negrón, cofundador del mismo concepto de justicia salarial para los meseros. Hola a los dos, bienvenidos. Buenas noches, saludos y gracias por la invitación. Importante visibilizar este mensaje, este reclamo y contenta que estamos aquí y con los invitados y las invitadas con las que estamos. Qué bueno. Muchas gracias. Vamos a debatir esto. O sea, ¿por qué este reclamo? Cuénteme. Bueno, este reclamo nace luego de que hiciéramos un análisis del resultado de la ley, de la aprobación de la ley 47, que es la ley de salario mínimo en Puerto Rico. Esta ley ciertamente llevó de 7.25 a 8.50 a todas las personas como un salario mínimo en Puerto Rico, pero excluyó a las personas que trabajan a base de propinas de que el patrono le pagase esa cantidad, $8.50. Establece que habrá una combinación entre los $2.13, que es el mínimo federal, más las propinas para llegar a ese salario mínimo. Nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestros análisis es que ya 7 estados han eliminado el subsalario, han tenido resultados positivos, han aumentado las ventas en los pequeños y los grandes comercios, han aumentado las propinas, ha reducido el hostigamiento sexual, que es algo que no se menciona, se ha reducido la exposición al coronavirus en los estados en los que hay mayores salarios. Luego de que se aprobara la ley 47 y quedáramos excluidas las personas que trabajan a base de propina, yo soy mesero, los últimos 5 años le he sido. Hemos decidido organizarnos, establecer el grupo de trabajo de justicia salarial. No solamente tenemos meseras, tenemos bartender también, tenemos runners, pero también tenemos profesores de economía. Ustedes están pidiendo un aumento de $8.50 el salario base o ustedes están dispuestos, por ejemplo, a negociar a unos $4, $4.25, porque si sumen el salario base a $8.50 más la propina, van a acabar ganando más que lo que ganaría el gerente del restaurante. Exacto. Bueno, ya 7 estados
pagan el salario mínimo completo a las personas que trabajan a base de propina. Nosotros, nuestra propuesta es unirnos a esos 7 estados. Ciertamente, la ¿Sería el salario más la propina? Eso es lo que planteamos, eso es lo que exigimos, eso es correcto. Ahora mismo me interesa saber de tu experiencia como mesero. ¿Qué se siente o cómo uno, ¿verdad?, reacciona cuando un comensal pues no da propina? Pues mira, yo en los 5 años que he trabajado como mesero he tenido todas las experiencias posibles. He tenido días en los que no llegó ninguna mesa porque o llovía mucho, nadie quiso ir al restaurante. ¿Y llegan al mínimo? ¿El patrono te tiene que llegar al mínimo? ¿Siempre lo ha hecho? No, tuvimos algunas reclamaciones que se le hizo el patrono. Ciertamente nos encontrábamos en periodo de probatoria y no tuvimos la seguridad de llevar un caso contra el patrono por temor a perder el trabajo. Ya. Pero la pregunta es, porque esto es importante, o sea, el secretario del Trabajo nos acaba de decir a nosotros lo que dice la ley. Dice la ley que si la combinación de tu salario con la combinación de la propina no te paga, no se convierte en tu salario mínimo que tienen todos los demás empleados de la industria, pues el empresario te lo tiene que cubrir. Correcto. Pues entonces, pues ustedes están a la par que todos los demás empleados, ¿o no? Claro, eso es lo que dice la ley. Aquí hay 2 argumentos principales. El primero de ellos es que la ley lo establece, está en papel así, pero el proyecto de la Cámara 1133, en su exposición de motivos, cita un estudio del Departamento del Trabajo Federal que sería interesante que el presidente de la Asociación de Restaurantes pueda observar este estudio, donde en el 2012 se concluyó, luego de investigar a 9.000 restaurantes, no más de 100, 9.000 restaurantes, incumple el 85%, una vez o más al año, con esta obligación jurídica. El segundo análisis que nosotros planteamos es que no es solamente un tema económico, es un tema de hostigamiento sexual, de equidad de género, es un tema de exposición al coronavirus, es un tema muy amplio que no solamente debe limitarse al tema económico. Bueno, pero entonces son otras cosas, no solamente el salario. Ese estudio, o sea, ese estudio que ustedes plantean, ¿dónde está? ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿por qué no exhortar? No sé si ustedes lo han hecho, ¿verdad? Pero por lo menos aquí no lo hemos escuchado. Exhortar a aquellos compañeros de ustedes que son meseros, que aquel jefe que no cumpla o aquel patrono que no cumpla vaya al departamento de Estado, porque hay una ley para eso, ¿correcto? Correcto, pueden ir a las normas del trabajo, ellos pueden radicar una querella y de igual manera si ocurriera algún tipo de represalia del patrono en contra de ellos, también están protegidos. Así que yo creo que, Ferdinand, aquí la clave y lo que ellos están mencionando, no hay problema con que se haga un análisis, y por eso es que recalco, la Comisión de Salario Mínimo que la aprobó Cámara y Senado, esta Cámara y Senado la aprobaron y sometieron unos proyectos nuevos, de ellos es la responsabilidad de esa comisión de hacer un estudio, un análisis, verificar la participación laboral, verificar la economía y establecer en un decreto mandatorio donde va a haber participación ciudadana porque tiene que cumplir con la PAO y unos procedimientos precisamente para entonces subir el salario mínimo de propinas que tienen que hacer. ¿Qué pasa si subimos los salarios de los meseros? Carlos, Mateo y Laisa. Pero yo creo que en principio debemos de ser y analizar el tema, y es completamente razonable que los grupos se levanten en sectores pidiendo justicia salarial, porque la realidad es que el cantazo, tanto para los consumidores, para los comerciantes y para el pueblo que hemos recibido de aumentos en la luz, aumentos en el agua, aumentos en los servicios, todo el mundo dice, no me da. Ahora, hay que ser razonables porque lo que no queremos es cerrar esos talleres de trabajo. ¿Qué va a pasar si no existe el subsalario mínimo? ¿Qué estamos diciendo? Que entonces usted va a recibir un salario mínimo de $8.50 y la regalía no la va a recibir. La regalía entonces va a ser de restaurante. Por eso. Así que yo creo que en ese análisis de cuáles son las posibilidades tenemos que ser justos, porque pudiésemos estar afectando un sector de esos meseros que reciben más. O entonces que le bajen la propina a la gente, porque la bajamos a 5%, no. Pero la expectativa de ellos, los meseros, es de que tener las dos. Todos los aumentos de salario en el mundo entero funcionan de 3 maneras. O el costo lo asume el patrón actualmente de su ganancia o de su operación, o se lo pasa al cliente aumentando el costo, pagando, o tercero, se reduce la plantilla de empleados y hay despidos o desempleo. Esas son las 3. Esas son las 3 alternativas a nivel mundial. Mira, yo como lo veo y yo los escucho, y yo creo que aquí el problema no es la paga, el problema aquí es la fiscalización. Y eso, aquí en Puerto Rico hay 4.000 negocios de comida, me imagino que el estudio que él habla es fuera en los Estados Unidos. Pues mira, si hay un problema de fiscalización, ahí es donde tenemos que atacarlo. Y en Azores somos una asociación de ley y orden. A todo patrono que no cumpla con la ley, que el Departamento del Trabajo se encargue de ello. Randy, ¿cómo cerramos esta discusión? O sea,
fíjate el debate, pues puede que un legislador recomiende mañana aumentarle el salario a los empleados, a los que trabajan en la industria del restaurante, pero ¿qué hacemos con los comensales? Nosotros los que vamos allí, ¿vamos a pagar menos propina? ¿Ustedes están dispuestos a recibir menos propina? No sé, o sea, porque no podemos... Pienso yo, pagar el salario más pagar la propina. Más pagar... Pero yo creo que se le puede subir el subsalario, porque el subsalario es muy bajito, el que tienen ellos ahora mismo, 2.13. Deja que cerrar, Es 90. Mira, Ferdinand, yo creo que el exsecretario del Trabajo dio 3 opciones y yo estoy de acuerdo con la primera opción que él da, que el patrono lo asuma de su margen de ganancia de el plato. Al final del día, las propinas a quien más benefician son a los patronos que pagan un subsalario de $2.13, porque siempre va a recibir ese subsidio del cliente. Al final del día, la clientela ya nos está pagando el salario, más bien le está pagando la ganancia al patrono. Y yo creo que la compañera Verónica Banucci ha tenido una amplia experiencia representando a personas en el sector privado y ha sido mesera. Yo creo que la compañera puede hablar mejor que yo sobre las experiencias de esta comunidad. Bueno. Verónica, ¿quieres decir algo? Rapidito. Bueno, yo he trabajado de mesera y lamentablemente pues viví una situación en la que desde acoso hasta patronos que no cumplían con el salario mínimo establecido. Por lo tanto, yo entiendo que el reclamo es más que válido. Es un poco tarde, pero en el sentido que han pasado 31 años sin que se aumente el subsalario mínimo de estas personas. Por lo tanto, pues sí, se tiene que revisar y acomodarse en proporción a la inflación del país. Los costos de vida han aumentado y tenemos una industria en la cual el perfil es de mujeres, madres solteras, que tienen gastos que un salario de $2.13 ciertamente no les da para vivir. Pero ese no es, pero es que no quiero que nos confundamos aquí. ¿Cuál es el salario real de un mesero? $2.13. $2 más la propina más o la compensación del dueño del restaurante que lo lleva a $8.50. Ustedes no se ganan $2.13. Claro, pero es que hay que considerar lo que yo le acabo de decir desde mi experiencia como mesera. Yo trabajé en el área de Isabela y eso es otra cosa que hay que evaluar. No es lo mismo un restaurante en el área de San Juan, en Condado, que un restaurante en Isabela. Sí. Otra cosa que yo quería mencionar, Ferdinand. Muchas personas se están preguntando o están planteándose, bueno, pues eliminamos la propina. Nos ceñimos a los estudios. Queremos hablar con investigación. No solo el Restaurant Opportunity Center, One Fair Wage, la Universidad de California, hablan de que la propina no se ha eliminado, incluso ha aumentado porque hay mayor satisfacción laboral y han aumentado los empleos de tiempo completo. Hay un tema en ese proyecto de algunas generalidades en términos al hostigamiento sexual en el empleo y un poco con rostro de mujer. Y yo creo que eso hay que tomarlo con mucha seriedad. Claro que sí. Así que los patronos están obligados a darle, claro, un ambiente laboral adecuado, no solamente a las mujeres, sino a los hombres y los que tengan toda la diversidad. Así que nosotros llamamos al cumplimiento y que se querellen. Si eso está pasando, ya sean hombres o mujeres o personas del mismo sexo, tienen que querellarse. No es un asunto de subsalario. No tengo más tiempo, pero le agradezco a todos la oportunidad de dialogar esto y de verlo. Quiero hacer otro programa más adelante sobre las otras propinas que hay que dar para todos los demás, porque la verdad es que estaba viendo los comentarios un poco de la gente, es propina para todo, pero lo hablamos más adelante. Gracias a los 5, se los agradezco. Yailin, adelanta otros temas. Ferdinand y amigos, al regreso desmenuzamos el tema de la despenalización de la marihuana. ¿Qué es exactamente lo que busca este proyecto de ley? Le decimos. Además, paramédicos siguen en el Orange Flu. Las ausencias siguen de estación en estación.